Iniciamos Reto Contable con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador público certificado Javier Rodríguez Izquierdo. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a su programa Reto Contable, un programa del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco que transmite a través de Sintonía UTAP 102.5 FM, un programa patrocinado por la Universidad Tecnológica de Tabasco. Hoy nos acompaña el contador público Ramón Pérez Morga y el contador público Víctor Arturo de la Cruz Solís. Gracias, bienvenidos contadores, como siempre, apoyando a este programa del Colegio de Contadores. Bueno, no sé, en la actualidad las metodologías o las tendencias, mejor dicho, han cambiado. Muchos de los nuevos profesionistas ya no buscan tanto desarrollarse propiamente dentro de su profesión, perdón, sino que buscan ser emprendedor, poner un negocio, buscar otra alternativa de crecimiento económico. Contadores, ¿qué deberían de saber los jóvenes que desean emprender un negocio? ¿Cuáles serían los tips que pudieran ellos necesitar para arrancar con éxito un plan de negocios? Bueno, creo que en mi época de estudiante siempre nos infundaron el tema de no tenerle miedo de iniciar un negocio, ¿no? Y no es miedo, es tener cierto respeto. Hay estadísticas, a veces leemos que el 80% de los negocios fracasan y es una realidad. Cuando uno inicia a emprender, el 80% falla durante el primer año, natural. Y a veces esas fallas se podrían evitar si nosotros supiéramos pequeños tips, ¿no? Un ejemplo considero yo que es, si vas a iniciar un negocio, inícialo en un tema en el que sepas, ¿no? A mucha gente se le hace fácil iniciar un restaurante y nunca han cocinado en su vida. Y ya empezaron a comprar la cocina, invertirle y todo eso y se vuelve complicado, ¿no? Entonces creo que para mí el primer tip sería, si vas a dedicarte a algo, quieres emprender, que conozcas muy bien lo que vas a hacer, ¿no? Antes de empezar a invertir. O sea, que tenga el conocimiento del campo donde se va a desarrollar. Claro, idóneamente podría ser de que hayas trabajado, ¿no? A veces, a lo mejor quiero poner una cafetería, pero trabajé de mesero, ya sé cómo se limpian las máquinas, ya sé el cobro, ya tengo toda esa experiencia, y ahora sí ya me dedico con esa cafetería, ¿no? ¿Y usted qué opina, contador? Bueno, yo creo que es muy importante seguir preservando la cultura que se viene dando, como dice el contador, de un tiempo para acá, de que los jóvenes, en lugar de pensar en qué empresa me va a contratar al terminar mi carrera, más bien buscar qué negocio puedo emprender, ¿no? Tanto un lado como del otro de la moneda, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, el trabajar para una empresa otorga un ingreso económico seguro, estable, a un bajo riesgo, ¿no? Pero el crecimiento al corto y mediano plazo pudiera ser muy mínimo, ¿no? O sea, no podemos hablar de un porcentaje de crecimiento de tu salario en 3 años, quizás sea pues nada, ¿no? Sin embargo, el ser empresario o el emprender un negocio lleva mucho más riesgo, efectivamente, pero el crecimiento puede ser exponencial, ¿no? Como también el riesgo es de que no funcione, ¿no? Como dice el contador. Entonces, yo creo que una de las cosas que deberían de tener en cuenta es, primero que nada, como dicen, que no es fácil. Y otra, tener una idea en base al conocimiento, como menciona, del presupuesto que deben de tener para la operación normal del negocio, aún no percibiendo ingresos que los solventen, ¿no? O sea, yo creo que ahí tienen que tener en cuenta que el negocio o la mayoría de los negocios causan gastos aún no generando ingresos. La mayoría de los negocios tienen gastos fijos, tienen gastos
que no van directamente relacionados con la actividad, sino que son intrínsecos del propio negocio, por lo cual, aunque no inician operaciones, ya están mermando el capital que se tenga contemplado. Entonces yo creo que una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que en el presupuesto o el capital que van a invertir tiene que ir considerado que no va a generar ingresos o utilidades en un corto o incluso mediano plazo, pues. O sea, con lo que acabas de mencionar, ¿no? Podemos concluir de que el nuevo profesionista o el que guste emprender tiene que estar consciente de que no va a haber utilidades ni a 1 año ni a 2 años. Digo, ese era el pensar de antes, ¿no? Hoy en día sí pueden haber ciertos negocios que dan una utilidad inmediata, pero también se vuelve la variable. Cuando un negocio te da una utilidad inmediata, muy probablemente no va a durar mucho tiempo, ¿no? Son empresas que tienen un pico rápido y que descienden de manera rápida. Siempre es importante saber, bueno, voy a iniciar un negocio tradicional, de los que tienen una curva de aprendizaje hasta el punto donde empiezan a ganar, donde yo debo de tener reservado 3 meses de gastos, ¿no? El contador Víctor mencionaba un título muy importante que son los gastos fijos. Los gastos fijos vienen a ser la clave muchas veces entre el éxito o el fracaso de una empresa. ¿Por qué? Porque son aquellos que, como bien comentaba el contador Víctor, haya o no haya venta, se tienen que pagar. Entonces, un gasto fijo normal es la renta. Y muchas veces me pregunta el empresario, oye, ¿cómo ves esta renta? Un local hermoso, pero que cuesta 30,000 pesos. Y le digo, ¿cuánto te va a quedar a ti de ganancia? No, pues al mes 15,000. Entonces, ahora eres empleado del dueño del local, le digo, porque vas a estar trabajando un mes para ganar 15,000 pesos y el dueño de la renta se va a llevar 30,000. Una idea que tengo yo, no viene en ningún libro, es tú debes de tener por lo menos 3 veces la ganancia de lo que pagas de renta. Si no, muévete del local. No tiene ningún sentido que estés pagando más renta de lo que te estás llevando de ganancia, ¿no? Ese es algo particular. Obviamente cada experiencia es distinta. Habrá puntos donde a lo mejor pago 200,000 pesos de renta, pero me quedan 150,000 pesos de ganancia y dices tú, bueno, pues 150,000 pesos sí me gusta, ¿no? En una plaza y 150,000 pesos me es suficiente. Habrán casos excepcionales, pero cuando esté iniciando un negocio, el tener cuidado con la renta, con los salarios, cuándo empezar a contratar. Una pregunta que en alguna vez me dijeron, oye, es que ya crecí yo como profesionista independiente y quiero tener a alguien que me ayude. Una, ¿cuánto le pago? Y 2, estoy en capacidad de pagarlo. Entonces, ahí mi línea era, bueno, la intención de que tú contrates a alguien siempre debe ser para que tú ganes más, no para que empieces a perder. Entonces, lo que te debes de preguntar es, si lo contrato, ¿voy a producir más? ¿Voy a ganar más? Sí, entonces tiene sentido la contratación. Si lo voy a contratar nomás para tener un mayor gasto y tener menos utilidad. Aparte, sobre ese punto, con mucha razón, por ejemplo, ¿no? Si la renta me cuesta 200 y tengo de utilidad 150, si todo sigue igual, pues son números alegres, ¿no? Pero si cae otra pandemia el siguiente mes, ya no tuve ni para la renta. O sea, como que sí hay que pensar, o sea, hay que pensar que la utilidad que estoy obteniendo sea lo suficiente como para que me solvente quizá una incertidumbre, un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Que yo creo que fue lo que a muchos empresarios medianos y pequeños les pasó en esta ciudad, ¿no? Que pues tenían una utilidad, pero no la suficiente como para afrontar una catástrofe económica como fue la pandemia, ¿no? Entonces, tenían una ganancia, pero que no era lo suficiente ni siquiera para, o sea, no para tener el negocio en marcha. La utilidad estaba, el flujo efectivo era el que se veía comprometido, ¿no? Porque lo que comentaba al principio, una buena regla es tener, a ver, si yo mensualmente mis gastos fijos son 50,000 pesos, yo debo de tener una cuenta fija con 150,000 pesos. ¿Por qué? Porque a lo mejor 3 meses me fue mal en el negocio y tengo para pagar la renta, para pagar los salarios, para pagar esto. Pero muchas veces el emprendedor no lo hace y resulta que le está empezando a ir bien y llega una competencia muy fuerte enfrente. Y si no tienes con qué aguantar esa competencia, te quiebran muy rápido. Claro. Otra cosa que me venía a la mente
es el hecho de que muchos empresarios sobreviven con el flujo de efectivo, precisamente, ¿no? Un tip que yo daría para alguien que está emprendiendo, y quizá aquí venga el comercial, ¿no? Pero tener un contador. O sea, si uno no es bueno para llevar un registro de las actividades económicas que uno tiene, de entrada, independientemente de impuestos, el conocer los números de tu negocio va a permitirte saber hasta qué margen puedes invertir, hasta qué margen puedes gastar, hasta qué margen necesitas generar para que tu negocio siga a flote, ¿no? Que viene de la mano con lo que comentaba, que si un negocio, muchos negocios actualmente siguen en pie y son negocios quizá de años, pero gracias al flujo de efectivo, no de la utilidad. ¿A qué me refiero? Que el efectivo, como está circulando y entra y sale y se compra y se vende y eso, pues el negocio pues sigue, o sea, no entra en bancarrota, no deja de existir, pero nunca es lo suficiente como para que empiece a generar una ganancia real y empiece a permitir una inversión para crecimiento, sino solo se está manteniendo gracias al flujo de efectivo. Y muchas de esas veces los empresarios no conocen, o sea, ellos o el empresario promedio se basa de su ganancia en base al costo unitario de lo que vende. Dice, no, pues a mí me cuesta 100, lo vendo en 200, yo tengo un margen de utilidad de 100%. Pero no estamos tomando en cuenta gastos fijos, gastos de operación, gastos indirectos. Entonces, ese tipo de cuestiones hacen que tu 100% quizá no sea ni el 10%, ¿no? Entonces, y que tú estás sobreviviendo en base al flujo de efectivo. Entonces, yo creo que es muy importante conocer los números de tu negocio. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora, la carga tributaria también es muy pesada, sobre todo para alguien que está iniciando. Sí, la verdad es que en un México utópico, en algún momento platicaba con el contador Víctor y decíamos, bueno, uno debería de darse de alta y de ahí empezar a trabajar. Y en México normalmente pasa lo contrario, uno empieza a trabajar y ya que ve la necesidad de tener que lo llegan a visitar, ¿no? O que lo llegan a visitar, es que ya empieza a buscar al contador y ya se trata de poner en orden. Pero en la mayoría de los casos es muy tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya vas a buscar al contador, ya tienes todo tu local hecho, ya invertiste en todo lo que tenías que invertir y ya perdiste la posibilidad de acreditar IVA o deducciones, ¿no? Claro que es importante, como decía el contador Víctor, tener un contador, pero también es importante cuando es urgente, indispensable tener un contador. A lo mejor cuando estás iniciando, que no estás invirtiendo, que estás sacando ahí de lo que tienes, no sé, se me ocurre a alguien de repostería que empieza a vender galletitas, pues dices tú, tengo el horno en mi casa y compro insumos y vendo y a lo mejor ahí, ¿para qué necesito un contador? Pero el día de mañana ya quiero poner un local, ya me quiero formalizar, ya tengo que gastar en ventanas, ya tengo que gastar en salarios y todo eso. Ahí ya es muy urgente que tengas un contador, porque si te pones a acomodar ese negocio, inviertes 50, 60 mil pesos en que quede bonito y no facturaste, el día de mañana te va a pesar mucho más la carga, ¿no? Y también es la pregunta de siempre, ¿qué tanto me conviene ser formal o informal? Con las ventajas y desventajas que tiene cada uno de esos dos conceptos, ¿no? Nosotros siempre vamos a abogar por la formalidad porque nos damos cuenta que al final del camino tiene un extra, tiene un mayor beneficio. Entonces podemos ir viendo de que sí es complejo, ¿no? Ser emprendedor, sobre todo cuando no tienes el respaldo económico. Sí, definitivamente, sobre todo en la forma en la que quieras iniciar y cuáles son tus aspiraciones, sí, ¿no? De eso dependerá mucho. Sí, yo creo que, bueno, yo soy de la idea de que en cuanto emprendes un negocio, sí es importante empezar formal. Pues como dice el refrán, ¿no? Lo que bien empieza, bien acaba, ¿no? Entonces, aunque en algunos casos, como dice el contador, o sea, yo creo que va más por la idea de que si lo que tú vendes es tu servicio exclusivamente, quizá no es tan urgente estar registrado, ¿no? En el SAT inmediatamente, ¿no? Pudiera ser que no. Pero como dices, si ya lo que tú vendes es un producto, ya vendes en un local, ya tienes unos gastos fijos importantes, desde antes de todo eso ya debería de haber una formalidad.
Y aparte, bueno, yo como anécdota personal, yo cuando inicié la oficina, el despacho, lo primero que hice teniendo prácticamente 0 clientes y 0 ingresos, es registrarme en el SAT. Y ya tenía mis recibos de honorarios en papel con su copia su autocopiable, listos, porque bueno, yo sentía en su momento que me daba un grado de formalidad. Y aparte, bueno, siendo contador, ¿no? Y que le digas al cliente, no, pues es honorario, pero aguántame con la factura, ¿no? Que no estoy registrado, ¿no? Entonces yo creo que sí, ¿no? es incongruente, ¿no? Es incongruente. Sí. Pero independientemente del giro, yo a muchos empresarios les digo, ¿quieres, tu negocio es formal o informal? No, pues es que es como un hobby, bueno, no, igual y no es tan importante. Pero no, pues es que es un negocio que quiero que crezca. Entonces, si quieres que crezca, empiézalo de manera formal, registrando tus actividades. Y afortunadamente o desafortunadamente, y en el grado de lo real, las leyes en México tributarias sí son más o menos congruentes. O sea, si hay utilidad, pagas. Si cobras dinero, pues está la posibilidad de pagar. Pero pues muchos dicen, no, es que no voy a cobrar nada, ¿no? Y me va a salir a pagar. Y pues estamos de acuerdo que si no cobras nada, claro, no pagas nada. O sea, es así de sencillo. Pero hay obligaciones y formalismo que hay que cumplir, ¿no? Sí. Ustedes dos iniciaron su despacho desde cero, ¿verdad? Sí. Desde cero. ¿Qué le podrían decir al estudiante de contaduría que nos está escuchando? De cuáles son más que nada los problemas, los detalles en el emprendimiento de un despacho contable. Bueno, particularmente que yo recuerde es el que a veces te vean con cara de Teresa de Calcuta, ¿no? Muchas veces los primeros clientes que te llegan son aquellos que ya estuvieron con un contador, que el cliente también puede ser informal, que no le cumplieron al contador y dice, pues aquí está este nuevo, me va a cobrar más barato y haz lo que sea y saca la chamba. Y siempre estamos tentados porque estamos iniciando y queremos dinero, ¿no? Entonces, claro, un servicio que normalmente se puede cobrar 3,000, 5,000 al mes, lo terminamos cobrando en 300, 500 pesos por sacar la chamba y por tener ingreso. Y a lo mejor en un inicio no está mal, pero sí debe de ser uno consciente que con ese tipo de trabajos no te va a ir bien, no vas a llegar lejos, ¿no? Uno tiene que evolucionar. Lo otro también es de dimensionar qué es lo que se necesita, porque ambos estamos conscientes. ¿Cómo inicias tu despacho? Con una mesa, una computadora e internet y nada más. Y ya como vas creciendo necesitas ir invirtiendo un poquito más. Ya cuando tienes un poco más de ganancias, pues ya vas poniendo bonito el despacho. Y es algo de lo que yo siempre comento con los emprendedores. Checa haz una lista de qué es lo que es realmente indispensable y comienza con eso. Ya luego cuando tengas utilidades vas gastando en otras cosas, en otras proyecciones, porque de los eventos negativos que he visto yo en negocios es gente que a veces le sobra el dinero y está bien cometer un riesgo, ¿no? Pero adecuan un local padrísimo y no tienen chef, ¿no? Metieron unas mesas super caras, metieron unas pantallas top y no tienen chef. Dices tú, oye, que es la parte medular, ¿no? Es la parte medular, ¿no? Claro. Mejor inicia con tu chef, inicia con algo sencillo y los grandes negocios que inician, los ves así, inician con algo chiquito y van creciendo poco a poco a como van dando las utilidades. No es cuestión de estar buscando recursos, porque si buscas un crédito, el crédito te va a comer la utilidad, ¿no? Claro. Si un crédito le tienes que pagar 24% de interés, entonces ya el resultado final tendrías que tener una ganancia del 60%. Y eso es prácticamente imposible. Claro. Yo creo que mi consejo para un futuro contador sería cuidar la reputación. Y a final de cuentas lo que prestamos es un servicio y lo que caracteriza a un buen servicio es que sea confiable, que sea honesto. Entonces yo creo que el mucho o poco éxito que yo he tenido en mi carrera es debido a que ningún cliente puede decir que yo le falté al honor, ¿no? O que yo fui responsable con alguna cuestión. Que falté al código de ética, ¿no? Entonces, se van porque, pues, o sus negocios no funcionan, o los honorarios ya no les convencieron.
pero ninguno, y estoy seguro, puede decir que porque le jugué chueco o que porque se le hizo un mal trabajo. Entonces yo creo que eso es muy importante de cuidarlo. Y también a veces, que va de la mano que decía el contador Ramón, es que al inicio uno busca los trabajos que llegan, ¿no? El que llegue, pues trata uno de agarrarlo. Y sí recuerdo que una de las cosas que me hubiera gustado saber es que se le tiene que decir la verdad al cliente de su situación, independientemente de si le conviene o no le conviene, o es lo que quiere o lo que no quiere escuchar, más bien, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Dime tú a qué contribuyente le gusta escuchar que va a pagar, ¿no? Sí, así, exactamente. Sí. O que le dices, mira, esto es esto, o sea, esto te va a salir en tanto y esto es lo que hay que hacer. Y hay muchos contadores que incurren en el error de tratar de decir lo que el cliente quiere escuchar, pues para que caiga el trabajo, ¿no? Pero a la larga es una mala idea. A la larga es una mala idea porque a veces puede quedar el trabajo, pero te mal recomiendas al que el trabajo no queda bien. Pues. Quiere, ¿no? A veces también se da, ¿no? De que en el afán de que estás aprendiendo, que te quieren hacer llegar de cliente, que quieres ser reconocido inmediatamente, no mesuradamente como debe ir siendo el crecimiento, a veces también aceptas todo tipo de trabajos. Claro. Incluso que no son correctos hacerlo, ¿no? Claro. Y de ahí después vienen consecuencias. Sí. Entonces, ese es otro problema que puede tener un emprendedor. ¿Qué le recomiendan en ese sentido cuando les llegue algo que violenta el código de ética? Bueno, con el tema de ética creo que hay que checar bien ese código porque ahorita con las redes sociales es bien fácil violar el código de ética. Sí, totalmente. ¿No? En el afán de querer ser influencers, en el afán de obtener popularidad, se ve violentado nuestro código, ¿no? Hay que checarlo bien porque sí tiene una razón de ser ese código de ética. Y al final del día, yo lo que siempre digo es, a mí me gusta dormir tranquilo, ¿no? Y vengo de una familia que son empresarios, entonces algo que siempre le decía a mis clientes, lo que me distingue es que como yo toda la vida trabajé en un negocio, yo sé lo que cuesta ganar el dinero en un negocio. Por eso, ¿por qué duele tanto pagar impuestos? Porque costó un buen ganar el dinero, ¿no? Entonces, como que tan fácil llega el contador, hace el cálculo y dice, son 20,000 pesos de impuestos. Y el otro dice, oye, ¿cómo? Pues si me maté trabajando, está bien, pero pues te falló esto. Si tú lo corriges, van a ser 8, pero hoy son 20,000 pesos. Bueno, pues ya ahí nos ponemos a trabajar. Ya es un hecho consumado, ¿no? Es un hecho consumado, pero siempre entendiendo que a nadie le gusta pagar impuestos. Nadie dice, ay, sí, saca una sonrisota, ¿no? Pero si es derivado de una buena práctica, de un buen cálculo, donde ya no queda de otra, donde yo siempre les digo, ¿qué prefieres? ¿Una empresa que paga 20,000 pesos de IVA o una que paga 50,000? Pocas personas me dicen depende. La respuesta es depende de qué, cuánto tuvo de ingresos. Claro. Si pago 20,000 pero solo vendí 100,000, estoy loco. Si pago 50,000 pero vendí 1,000,000, está bien. Está coherente, ¿no? Claro. Yo creo que ahí también es otro detalle que ya va en la mentalidad del ser humano, ¿no? Sí. Y ahí es donde el contador, el nuevo contador se le recomienda ser firme en su decisión. Como tú bien dijiste hace rato, hay que notificarle al contribuyente lo que es. Lo que es, exactamente. Y ya si él considera menos, pues ya es su decisión. Pero Claro. que igual nos protege, que todavía no es obligatorio, ¿no? La responsabilidad solidaria. Claro. Pero ya tú te vas protegiendo de que tú estás determinando correctamente. Sí, Claro. Y en esa parte que el empresario o el emprendedor es tan competitivo, a veces a mí me sirve mucho el decirle, a ver, ¿tú estás creando un negocio o estás tratando de evitar impuestos? Porque no se pueden los dos, ¿no? Tú concéntrate en hacer crecer tu negocio, los impuestos irán de la mano a cómo vayas creciendo, pero si tu afán es no pagar impuestos, vas a matar tu negocio. Financieramente lo vas a acabar, ¿no? De que hay formas de no pagar impuestos, claro que hay formas, pero es como decir, necesito una forma para que mi niño no llore. Pues hay formas, le das gomitas para que se duerma, le das el celular todo el día y todo, pero al final del camino el resultado no va a ser el idóneo. No, y que tarde o temprano va a llorar el niño, ¿no? Tarde o Claro. temprano. Sí. Así es, sí, lo mismo sucede con
con el empresario, ¿no? Entonces, el joven emprendedor, ya vimos de que tiene que tener un plan de crecimiento a mediano y largo plazo, que el crecimiento no se va a dar inmediato. ¿Qué obligaciones fiscales tiene? Bueno, darse de alta ante el SAT como a persona física, en caso de que sea persona física, y actividad empresarial o servicio profesional. ¿Y ante el Estado? Depende de qué obligaciones tenga, pero generalmente el más común es el impuesto sobre nómina, ¿no? Si tienen empleados, ¿no? Empleados. Es importante también cumplir con esas obligaciones, más que nada porque una frase que he escuchado y que me gustó y se me quedó en la cabeza es que si tu empresa se sostiene en base a la evasión de tus obligaciones, entonces no eres empresario, eres un estafador. Porque estás basando tu negocio en evitar obligaciones que los empresarios deberían de tener, ¿no? Entonces, si tú tienes un negocio, tienes que cumplir con las responsabilidades que conlleva un negocio. Y si tu negocio no soporta esa carga, o una de dos, o tu negocio no está resultando, o tienes que buscar que resulte, ¿no? Para que dé para eso y para más. Sí, digamos el principal en una empresa en pleno crecimiento que acaba de iniciar, el principal modo de evasión, por llamarle así, es el no pago, la inscripción de sus trabajadores al seguro social, ¿no? Sí, correcto. Y que lejos de beneficiarles, les puede traer consecuencias como cuáles creen ustedes que pudieran ser las consecuencias que un emprendedor pueda sufrir si no inscribe a sus trabajadores al seguro social. Bueno, creo que hoy debe ser el empresario muy consciente que ya el trabajador ya sabe, ¿no? O sea, y eso te pone en una desventaja. Si tú no das de alta a tu trabajador en el seguro social, lo tienes que tratar con pinzas. ¿Y de qué te sirve un trabajador que debes de tratar con pinzas? Porque no se va a enojar, porque me va a ir a denunciar que no tiene seguro social, ¿no? Evidentemente también tienes que hacer consciente al trabajador de cuánto cuesta un seguro social, porque no es barato. No, es caro, es de lo más caro que hay. Es caro, ya cuando entendemos que son 3 prestaciones, no una, dices tú, bueno, sigue estando caro, pero por lo menos son 3, ¿no? Pero a final de cuentas el beneficiario es el trabajador. Ese trabajador, sí, pero no el patrón. Hay que hacérselo ver, oye, te estoy ofreciendo 6,000 pesos al mes, salario mínimo, pero con el seguro me sale 8,500 pesos. O sea, si tú me quieres ganar el doble, me va a salir 20,000 pesos. Por eso no te puedo pagar el doble, ¿no? Entonces, sí hay que platicar con el trabajador, darle de alta y decirle, mira, estás dado de alta, esto es lo que me cuesta tenerte dado de alta, yo espero algo a cambio de ti, ¿no? Antes de que te vayas a la taquería de enfrente que no te va a dar de alta y te va a pagar 100 pesos más a la semana, ¿sí? Entonces, esa parte sí hacerlo muy consciente, ¿no? Y yo lo que le digo igual a los empresarios es que el seguro social es un seguro, o sea, y como cualquier seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, si ha pasado, hay un trabajador, se accidenta en su casa, no hay riesgo de trabajo, pero si acude al seguro social, nos meten problemas. Entonces, a la larga es mejor tener el seguro social, los trabajadores protegidos, y ante cualquier eventualidad de ese tipo, la empresa ya cumplió con su parte. No, pues sí, complicado, al final de cuentas, el emprendimiento, más no imposible, con voluntad, con el deseo de hacer bien las cosas en forma ordenada y por la legalidad. Creo que todos los emprendedores pueden tener un resultado positivo a su emprendimiento. Y pues los contadores, pues todavía más si se conducen en estricto apego al código de ética y hacer las cosas como debe ser. Sí, El trabajo... claro. Y ser más una función de asesor, ¿no? Que simplemente aquel profesionista que registra operaciones nos quedamos muy cortos, ¿no? Sí, totalmente. El valor agregado de un contador siempre es la asesoría, definitivamente. Sí, ya el registro ya está lleno del mundo de auxiliares, ¿no? Claro. Con todo respeto y sin ser discriminatorio. Sí, ¿no? Y de sistemas, que ya te quieren hacer la competencia registrando, ¿no? Así es, sí, de hecho por ahí yo conozco varios que son informáticos y que ya son contadores. Sí, ya. Se creen contadores. Se creen, ¿no? Sí, porque pues yo les llamo pagaimpuestos, porque pues saben determinar y pagar el impuesto, pero como decíamos, el valor agregado de un contador
es el consejo, la asesoría y la interpretación de esa información para que tu negocio pague lo menos posible y empiece un crecimiento económico también, pues. Sí, yo lo que le digo es contribuyente que a veces, no, que acá es informático y él me lo dio. Sí, le digo, pero ellos, lo que tú dijiste, ellos te saben ni te saben determinar porque ya te das el celular. Sí, en la página. La página del SAT, pero ante cuando la autoridad te diga eso no aplica, ahí no vas a ver resolverlo. No, para eso es claro. necesario. O nada más simplemente aplicar los principios de las normas de información financiera, ¿no? Oye, es parte de la entidad, no es parte de la entidad, está facturado, pero que esté facturado no quiere decir que lo puedes considerar, ¿no? Claro. De pronto una persona física compra un terreno, lo voy a considerar, era para su casa, era para la oficina, y eso el sistema no te lo puede dar todavía. Así Claro, es. es correcto. Así es. ¿Algún comentario final? Pues yo creo que mi comentario sería que no se desanimen a la primera que vean que no... Al escuchar todo lo que escucharon hoy, ¿no? Al escucharnos y además en el momento que van a tener seguramente, si inician un despacho o un negocio de cualquier tipo, al principio van a sentir que no hay modo, o sea, que no hay modo que despegue, que no hay modo que ya sea un negocio que te deje, pero pues, es temporal, o sea, si se hacen las cosas bien, si se planean bien y si se hacen con disciplina, tiene un porcentaje muy alto de que eventualmente sea un éxito. Para mí, en una experiencia que comparto con el contador Víctor, no sé si también fue tu experiencia, traten de iniciar saliendo de la carrera, sin miedo, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque una oficina muy probablemente va a estar en un punto que te satisfaga todas tus necesidades dentro de 5 años. Entonces, si tú inicias un despacho a los 24, a los 29, ya tienes una oficina que ya a lo mejor contratas a alguien más. Todo depende de la Ya suerte, de las respetable, relaciones ¿no? y todo eso, Sí. ¿no? Pero si te pones a trabajar y ya por ahí de los 40, con casa, con hijos, con deudas, quieres poner la oficina, ya se complica Se muchísimo. complica Claro. mucho, totalmente de acuerdo. Pues bueno, señores, estimado auditorio, cualquier duda estamos a sus órdenes, con gusto les contestamos, escríbanos a través de las redes sociales Sintonía UTAP y con gusto les damos respuesta. Gracias, nos vemos la próxima. Gracias, contador Víctor, gracias, contador Ramón. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Has escuchado Reto Contable con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador certificado Javier Rodríguez Izquierdo. Los esperamos en la próxima. Universidad Tecnológica de Tabasco, excelencia académica, innovación con sentido social. Sintonía UTAP 102.5 de frecuencia modulada.